Listo. Hola chicos, buenas tardes. Bueno, vamos a dar pues inicio a la clase del día de hoy. Vamos a esperar entonces como unos minuticos, ¿cierto? Como siempre lo hacemos para poder iniciar. ¿Listo? Bueno, el día de hoy tenemos entonces la clase, o pues bueno, más la actividad, ¿cierto? La sesión relacionada con las ciencias naturales, ¿cierto? En este caso pues vamos a trabajar el día de hoy biología. ¿Listo? Bueno, el día de ayer tuvieron la clase de matemáticas, ¿cierto? El día de mañana pues van a realizar lectura crítica. ¿Listo? Entonces para el día de hoy pues tenemos la sesión de biología. Pues vamos a seguir esperando. Mientras tanto pues vayan sacando como sus hojitas, sus libreticas para ir anotando. La idea, chicos, es que bueno, pues como ya saben, pues el ejercicio siempre va a ser algunas preguntas relacionadas pues con algunos temas, ¿cierto? Que vamos a tratar, pues digamos que se entiende que son temas que van a salir, obviamente, pues en el ICFES, ¿listo? Entonces, pues me presento, soy Cindy López, que los va a acompañar el día de hoy, licenciada en Biología, y pues bueno, en la disposición de estar hoy en la sesión y poder acompañarlos a lo largo de toda ella. ¿Listo? Cualquier inquietud, cualquier duda, ya saben que a lo último de la sesión vamos a dar un espacio, un tiempo para poder hacer todas esas preguntas, todas esas inquietudes que surjan pues a lo largo de toda la sesión que vamos a trabajar. Entonces les pido por favor, vamos a esperar, digamos, van a ir apuntando. Igual pues aquí tenemos una persona que nos va colaborando con ir anotando de pronto esas inquietudes, pero pues recordarles que las vamos a dejar para el final de la sesión. ¿Listo, chicos? Entonces vamos a seguir esperando a ver quién más nos va a acompañar. Recuerden que son 4 minuticos más para iniciar la sesión. ¿Listo? Bueno, nos vamos a ir como introduciendo en el chip de ciencias naturales en el día de hoy. Recuerden, vamos a trabajar el tema de biología, específicamente pues algunos temas que ya vamos a mencionar ahorita. Listo, serían tan solo algunos temitas de todos los que se van a trabajar, digamos que en términos de biología. Recuerden que dentro de las ciencias naturales pues vamos a tener preguntas tanto de biología como de química y de física. ¿Listo? Digamos que en términos de ello pues la biología sería como algo más sencillito, ¿cierto? Espero que sí, espero que no vaya a ser tan complicado para ustedes. La biología siempre ha sido una materia que se relaciona mucho con nosotros, ¿cierto? Con nuestro cuerpo, con nuestro entorno, con la naturaleza, con los seres vivos, por ende no creo que sea tan complejo y que nos vaya a costar tanto. ¿Listo? Entonces esperamos pues la sesión vaya a ser de mucho agrado. Podemos arrancar entonces, chicos. Vamos a iniciar entonces con la clase de biología. ¿Listo? Los temas que vamos a trabajar entonces el día de hoy son los siguientes. Vamos a arrancar entonces con la célula. ¿Listo? Importante la célula. Todo lo que tiene que ver entonces con estructuras, ¿cierto? La estructura de la célula, las funciones de cada una de esas estructuras muy importantes y los procesos que se van a dar dentro de las células. ¿Listo? Los tipos de células, pues digamos que también van a ser temas que pues van a estar dentro de los temas que se puedan manejar en el ICFES, ¿listo? O en las preguntas que salgan en el ICFES. Tenemos entonces biología molecular relacionada principalmente con 2 moléculas muy importantes, como lo son el ADN y el ARN, y todo pues lo relacionado a la estructura del ADN, a la replicación del ADN, etc. ¿Listo? Que es más o menos lo que vamos a trabajar el día de hoy. Tenemos entonces también metabolismo y energía, ¿listo? Principalmente pues todo lo que tiene que ver con la producción de energía, ¿listo? Y aquellos tipos de metabolismo que encontramos principalmente. Serían como los 3 temas que vamos a manejar el día de hoy. ¿Listo, chicos? Para que estemos ahí bien conectados. Vamos a dar inicio entonces con el ejercicio 1, la célula, ¿listo? Vamos con la célula. Entonces, durante la práctica de laboratorio se coloca un protozoo en un medio hipotónico, que además
contiene una sustancia que afecta el funcionamiento de las vacuolas del organismo. Entonces, vamos a ir introduciéndonos, chicos, acá, ¿listo? Una práctica de laboratorio. Entonces, vamos a ir metiéndonos, ¿cierto? Una práctica de laboratorio. Nos dan, pues digamos que la pista de que utilizan un microorganismo, en este caso un organismo unicelular, un protozoo, ¿cierto? Y que ese protozoo se encuentra ¿en dónde? En un medio hipotónico. Vamos entonces como recordemos que de acuerdo a la solución en la que se encuentran las células, vamos a tener tres tipos de medio, ¿cierto? En donde se pueden encontrar esas células. De acuerdo a que a la concentración de sales principalmente, ¿cierto? O de algunos iones. Entonces tenemos medio hipotónico, isotónico e hipertónico, recuérdenlo. En este caso nos van a mostrar, digamos que nos preguntan es precisamente por el medio hipotónico, ¿listo? Y pues también nos hablan principalmente de una estructura celular muy importante como es la vacuola, ¿listo? La vacuola en el organismo, entonces vamos a ir recordando cuál es la función que cumple la vacuola en el organismo. ¿Listo? Entonces otra vez, durante una práctica de laboratorio se coloca un protozoo en un medio hipotónico que además contiene una sustancia que afecta el funcionamiento de las vacuolas del organismo. Entonces, listo, vamos ya ahora con el enunciado. ¿Qué se espera que suceda con el protozoo en dicho medio? ¿Qué se espera que pase? A. Que sobreviva sin inconveniente alguno, o sea, como que no pase nada, ¿cierto? B. Que se hinche hasta reventar. C. Que se deshidrate al cabo del tiempo. Y D. Que ingrese solutos por difusión simple. Listo, chicos, 5 segunditos ahí para responder. Piénsenlo, vamos, 5, 4, 3. Hay un estudiante que está preguntando qué quiere decir hipotónico. Listo. Bueno, entonces, recuerden, como les comentaba que tenemos tres tipos de medios, ¿cierto? En los que se pueden encontrar las células. Cualquier tipo de célula. En este caso recuerden que un protozoo es un organismo unicelular, ¿cierto? Digamos que ese protozoo se encuentra en, no sé, en un estanque, ¿cierto? Normalmente los protozoos se encuentran en hábitats húmedos, ¿cierto? Vamos a decir que en este caso tenemos, en ese estanque vamos a tener una solución, ¿listo? Una solución, recuerden que se compone de un soluto, ¿cierto? Y de un solvente. El solvente universal va a ser el agua, ¿cierto? Y el soluto, en este caso, casi siempre van a ser las sales, ¿listo? Entonces, resulta que las células tienen, ¿cierto? Una estructura que va a ayudar a hacer el transporte de esas sustancias, en este caso, ¿de quién? Del agua, ¿cierto? ¿Recuerdan ese proceso que se llamaba ósmosis, chicos? Vamos a ir haciendo memoria, que era el transporte a través de la membrana celular. Entonces, un medio hipotónico, vamos a imaginárnoslo, ¿cierto? Es cuando dentro de la célula hay más soluto, ¿cierto? Que agua. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que requiere hacerse como un equilibrio, ¿cierto? De la solución tanto dentro como fuera del organismo. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que sucede? Va a haber paso de agua a través de la membrana celular para disolver ese soluto que está dentro de la célula. ¿Listo? Entonces, en ese caso, eso es un medio hipotónico. Cuando la célula, ¿cierto?, requiere hacer ingreso de agua hacia adentro de la célula para disolver ese soluto que tenemos ahí adentro. ¿Listo? Para equilibrar, en este caso, las soluciones tanto adentro como afuera. En este caso, un medio hipotónico sería cuando, y ahí ya les voy dando pistas para que vayan resolviendo la pregunta, ¿cierto? Cuando ingresa agua al interior de la célula. ¿Listo, chicos? Eso sería como un medio hipotónico. Recuerden que tenemos otros medios, isotónico e hipertónico. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo les fue con la solución. Chicos, la correcta es la B, ¿cierto? Y ya les estaba dando ahí como la pistica, más que la pistica, ya como la respuesta. ¿Listo? Si se afecta, en este caso, un medio hipotónico, como les contaba, pues afecta obviamente al interior de la célula,
¿cierto? Si hay mucha concentración de soluto dentro de la célula, ¿qué va a pasar? Que va a entrar mucha agua, va a ingresar mucha agua, va a pasar a través de la membrana celular. Entonces no va a estar, pues, ahí como normal, ¿cierto? No sería porque que eso sobreviva sin inconveniente, pues no. Además se dice que la vacuola pues como que está afectada, ¿cierto? Que se está afectando el funcionamiento de la vacuola, entonces algo está pasando, no puede ser la A, ¿cierto? La C, que se deshidrate al cabo del tiempo. Chicos, eso sería en caso no de que esté en un medio hipotónico, sino que esté en un medio hipertónico, que en este caso sería cuando la célula requiere sacar agua del interior hacia el exterior. ¿Listo? Ahí sí que pasaría, pues la célula se deshidrata, ¿cierto? Porque saca toda la agüita que tiene dentro de ella. Y D, que ingrese solutos por difusión simple. Aquí hay algo importante, chicos. Si ingresa solutos no puede ser por difusión simple. Difusión simple es transporte pasivo, ¿listo? Y los solutos deben ingresar por transporte activo. Recuérdenlo, ¿listo? Entonces vamos a ir haciendo memoria de todos estos conceptos que yo sé que son un poquito complicados y de mucha memoria, pero vamos a ir tratando de trabajarlos. ¿Listo, chicos? ¿Vamos bien? Vamos luego entonces con el ejercicio 2. ¿Listo? Seguimos con la célula. Vamos entonces con el contexto. Observe con detalle el siguiente esquema que representa el resultado final de dos procesos de reproducción celular. Aquí hay algo importante, chicos, y es que en la mayoría de las preguntas de ciencias naturales ustedes van a encontrar un diagrama, una imagen, ¿cierto? Que les va a mostrar casi siempre un proceso, que les va a mostrar un fenómeno natural, ya sea a nivel celular, a nivel del organismo o en el ecosistema. ¿Listo, chicos? Entonces es importante que aprendamos a leer esos diagramas o esas imágenes que nos muestran, porque nos van a preguntar siempre cosas acerca de ellas. ¿Listo? En este caso, ¿qué nos preguntan? ¿Cuál de las siguientes opciones detalla de forma correcta la información correspondiente a cada numeral? ¿Listo? Entonces vamos a ver de qué numerales nos están hablando, chicos. Acá los estamos mirando, ¿cierto? 1, 2, 3 y 4. ¿Listo? Vamos a ir contextualizándonos, chicos. ¿Qué es esto? Nos están hablando, ¿cierto? De cromosomas, ¿cierto? Nos están hablando de una parte que viene de la madre y de una parte que viene del padre, ¿cierto? Nos están hablando aquí de una replicación de ADN y de, al parecer, dos procesos. ¿Listo? Entonces vamos a ir mirando a ver cuáles pueden ser las opciones de respuesta que nos están proponiendo. Vamos a ir con la primera. Entonces, en el numeral 1, meiosis, ¿cierto? En el numeral 2, mitosis. En el 3, células diploide 2N. En el 4, células haploides N. B. En el numeral 1, mitosis. Numeral 2, meiosis. Numeral 3, células diploides 2N. Numeral 4, células haploides N. C. 1. Numeral 1, mitosis. Numeral 2, meiosis. Numeral 3, células haploide N. Numeral 4, células diploide 2N. Y finalmente tenemos en la D, numeral 1, meiosis, numeral 2, mitosis, numeral 3, células haploides, y en este caso N, ¿cierto? Y numeral 4, células diploide 2N. ¿Listo, chicos? Vamos a ir mirando a ver cómo nos va con esa pregunta. Están los muchachos respondiendo que la B. La B, listo, vamos a ver cuál es la correcta entonces. Efectivamente, chicos, la B. Muy bien. Entonces, observamos en el numeral 1, ¿cierto? Recordemos que la característica principal de la mitosis, ¿cierto? Es que la célula tiene un proceso de división, ¿cierto? Pero al darse ese proceso de división, es una división que se da con un material genético completo, ¿cierto? Por eso se le llama, digamos en este caso, células diploide 2N, porque contiene el material genético completo. En este caso hablaríamos de 46 cromosomas en total. Si observamos, tiene los 23 cromosomas, ¿cierto?, de la madre y los 23 cromosomas del padre. Por eso
digamos en este caso, ya remitiéndonos al numeral 3, encontramos células diploides, o sea que contienen la información genética completa. Por eso se le llama 2N, diploide. ¿Listo? Información completa. Ahí la observamos tanto de la madre como del padre. ¿Listo, chicos? Luego vamos entonces con el numeral 2. ¿Cuál es la principal característica de la meiosis, chicos? Listo. 1. Si ustedes se dan cuenta, el dibujito nos muestra que, ¿cierto? Los cromosomas homólogos están mezcladitos. ¿Y eso en dónde pasa? Única y exclusivamente en la meiosis, ¿cierto? En el crossing over de la meiosis. ¿Listo? Entonces eso es una clave ahí importante. Y 2, recordemos que en la división celular se repiten, digamos que los procesos 2 veces, ¿cierto? Profase, metafase, anafase y telofase 1 y 2. Y de ese proceso entonces obtenemos células haploides, solamente con la información genética de uno de los, digamos en este caso, a la mitad de uno de los dos nada más, ¿cierto? Entonces serían nada más 23 cromosomas, la mitad de la información genética. Y ahí lo observamos, ¿cierto? Solo sería la mitad de la información. ¿Listo, chicos? Entonces digamos que básicamente esa sería pues como la respuesta correcta. ¿Alguna pregunta o alguna duda? Recuerden que la van apuntando o la solucionamos de una vez o al final. No, de una vez. ¿De una vez? Listo, dale. Los estudiantes están enredados con los numerales, no comprenden muy bien. Ah, listo, ok. Bueno, entonces vamos acá. ¿De dónde saldría el numeral 1, chicos? Lo tenemos acá, ¿cierto? Miren el numeral 1. Y este sería el proceso hacia el numeral 1. El numeral 2 sería el proceso que se da para obtener esto. ¿Listo? Estamos hablando de que el numeral 1 nos describiría el proceso, ¿cierto? Para que se den estas dos celulitas. El numeral 2 nos describe el proceso para que se den estas 4 células. ¿Listo? El numeral 3 nos dice es qué tipo de células habría en este caso, qué tipo de células saldrían. Y el numeral 4 nos diría o nos preguntaría por qué tipo de células se estarían dando luego de ese proceso. ¿Listo, chicos? Entonces ahí, como para la duda. Seguimos entonces. Ejercicio 3. Seguimos con la célula, ¿listo? Bueno, vamos. La bomba sodio-potasio es una enzima que ayuda a mantener el potencial de reposo. Ahí importante, vamos poniendo atención, en las membranas celulares de las neuronas. ¿Listo? Bomba sodio-potasio, mantener el potencial de reposo en las membranas celulares de las neuronas. La concentración de iones sodio y potasio al interior y exterior de estas células cuando están en reposo se representa como se muestra en el esquema. Nuevamente vamos a dirigirnos al esquema, chicos. Hay que observar muy bien todo lo que nos están dando en el esquema. Siempre hay que observarlo y tratar de interpretarlo. ¿Listo? ¿Qué nos están preguntando entonces? De acuerdo con la información presentada en el esquema, puede afirmarse que, y remitámonos entonces al esquema, siempre debemos ir al esquema y observarlo, chicos. Entonces acá tenemos la bomba sodio-potasio, ¿cierto? ¿En dónde tenemos el sodio? Mírenlo acá. Listo, acá tenemos el sodio, como que nos están representando algo del sodio. Y aquí nos están representando algo del potasio. ¿Listo? Esto en general se le llama pues la bomba sodio-potasio. ¿Ok? Listo, vamos entonces con las opciones de respuesta. A. Entonces recuerden el enunciado. De acuerdo con la información presentada en el esquema, puede afirmarse que A. El movimiento de iones sodio que hace la bomba es a favor del gradiente de concentración y el de iones potasio es en contra del gradiente. Bueno, vamos mirando. B. Durante el movimiento de iones sodio y potasio a través de la membrana, se produce síntesis de ATP al interior de la bomba. C. El funcionamiento de la bomba sodio-potasio requiere hidrólisis de ATP porque mueve iones en contra del gradiente de concentración. Y D. El potencial de reposo de la membrana depende del movimiento de iones a través de la membrana plasmática por difusión.
Chicos, vamos mirando el diagrama, por favor, 5 segunditos para que lo miremos. Nos están preguntando entonces, ¿cierto? Por cómo se mueven esos iones a través de la membrana, ¿cierto? Cómo se están moviendo esos iones. Entonces vamos a ver cómo se mueve el sodio. ¿Qué pasa con el sodio? ¿Qué pasa con el potasio, chicos? Pilas, no nos están hablando del gradiente electrónico, nos están hablando del gradiente de concentración. Y para el gradiente de concentración, ¿qué vamos a hacer? Observar la cantidad de moléculas presentes. Mírenlas. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Listo? Entonces, respuesta correcta, chicos, la C. El funcionamiento de la bomba sodio-potasio requiere hidrólisis de ATP porque mueve iones en contra del gradiente de concentración. Profe, hay estudiantes que no entienden qué es gradiente y qué es ATP. Listo. Vamos entonces. ATP, bueno, empecemos por ATP. ATP, recuerden que es esa molécula, muchos le llaman la monedita, ¿cierto? Que pagan las células cuando requieren hacer algún proceso, ¿sí? Hay algunos procesos fisiológicos dentro de la célula que requieren gastar energía. ATP, adenosin trifosfato, que es el nombre, es la monedita que ellas deben pagar. Es la energía que se gasta para realizar cualquier proceso dentro de la célula. ¿Listo? Hay procesos en la célula, ¿cierto?, que producen ATP porque requieren producir esa energía, pero hay otros procesos que lo que hacen es gastar energía. En este caso, ¿cierto?, este proceso de pasar iones de un lado al otro de la membrana, entonces nos da gasto de ATP. ¿Listo, chicos? Entonces vamos a ver acá, ¿qué es un gradiente? En este caso, el gradiente de concentración es de dónde a dónde va dirigida y en dónde encontraríamos más, digamos, más sustancias en este caso, ¿cierto? En dónde encontraríamos más moléculas que en dónde. ¿Listo? En este caso, el gradiente de concentración del sodio, si ustedes lo observan, tenemos un mayor gradiente de concentración acá del sodio y acá un menor gradiente de concentración. ¿Listo? En este caso, por ejemplo, en el potasio, acá tenemos mayor gradiente de concentración que acá. Entonces, cuando a nosotros nos dicen, por ejemplo, ¿cierto?, el movimiento de iones sodio que hace la bomba es a favor del gradiente de concentración. Miremos el sodio. ¿Será que el movimiento sí está a favor del gradiente de concentración? No, chicos. ¿Listo? El paso de iones sodio está en contra del gradiente de concentración porque el movimiento no va de donde hay, en este caso, menos concentración a donde va más concentración, sino que va de donde hay más concentración a donde hay menos concentración. ¿Listo? Eso es gradiente. En este caso, por eso vamos a descartar la A. La B, durante el movimiento de iones sodio y potasio a través de la membrana, se produce síntesis de ATP al interior de la bomba y eso es mentira, chicos. Miren, si nosotros observamos el diagrama, vemos que para que pase sodio, ¿cierto? Mírenlo acá, para que pase de un lado a otro, digamos que este es el interior de la célula, ¿cierto? Citosol, y este es el medio exterior de la célula. Para que salga sodio y para que entren, miren las flechitas, potasio, ¿se requiere de quién? Del ATP, mírenlo ahí, ¿listo? Para que haya ese proceso se requiere de ATP, entonces no hay síntesis, ¿listo? No se produce, no hay síntesis, al contrario, se gasta ATP, ¿listo? Profe, están preguntando que qué es hidrólisis. Hidrólisis, la hidrólisis es el rompimiento del, en este caso, del agua, digamos, hidrólisis es rompimiento. ¿Listo? Hidrólisis es rompimiento, no es del agua. En este caso, hidrólisis es rompimiento de la molécula del ATP. O sea, gasto. ¿Sí? Esa molécula tiene que romperse, tiene que degradarse, tiene que gastarse. ¿Listo? Eso sería hidrólisis del ATP, como que se gasta, se rompe esa molécula, se utiliza, en este caso, para hacer todo el proceso. ¿Listo, chicos? Listo. Pasamos entonces a la siguiente. Ejercicio 4. Vamos nuevamente con la célula y ya sería la última de la célula, ¿listo? La epigenética es un sistema, aquí hay que ponerle mucha atención a lo que nos están diciendo en el contexto, ¿listo?
La epigenética es un sistema de regulación que influye en la expresión de los genes. Importante, solamente en la expresión de los genes. En otras palabras, hace referencia al conjunto de procesos que, sin modificar la secuencia de un gen, regulan el funcionamiento de este. En la imagen se ilustra un proceso celular en el cual intervienen factores epigenéticos. Nuevamente tenemos que ir a la imagen, ¿cierto? Al diagrama que nos muestra para dar respuesta a nuestra pregunta. El enunciado dice, con base en la información presentada en la imagen, podría afirmarse que la epigenética interviene en... Si ya nos dieron, ¿cierto, chicos? Más o menos una definición de qué haría la epigenética en el contexto, vamos a ver entonces cuáles son las opciones de respuesta que nos proponen. Listo. A. Nuevamente, con base en la información presentada en la imagen, podría afirmarse que la epigenética interviene en A. La replicación de células procedentes del embrión para formar células especializadas que tienen diferente información genética. B. La meiosis de las células del embrión para formar diferentes linajes celulares que formarán los tejidos somáticos. C. El proceso mediante el cual un linaje de células totipotentes experimenta cambios en su expresión génica para diferenciarse en tipos celulares específicos. Y D. Las sinapsis que se establecen entre las células nerviosas, las células musculares y las células sanguíneas. Chicos, rápidamente vamos al diagrama, vamos al dibujo. ¿Qué nos están mostrando? Entonces, dice ahí, célula huevo, ¿cierto? Luego vamos a un embrión que se está formando. Y finalmente, como que ese embrión, ¿cierto? Se van a obtener, algo está pasando ahí, para que luego se puedan obtener algunas células, ¿cierto? En este caso tenemos células sanguíneas, células musculares y células nerviosas, ¿cierto? En ese embrión algo está pasando para obtenerlas. ¿Listo, chicos? Entonces, vamos a ver entonces cuál es la correcta. La correcta entonces tenemos la C. El proceso mediante el cual un linaje de células totipotentes experimenta cambios en su expresión génica para diferenciarse en tipos celulares específicos. Importante, vamos a dirigirnos, 1, al enunciado, al contexto de la pregunta. Nos hablan, proceso mediante el cual un linaje de células, ¿cierto? En este caso, ¿qué linaje de células serían las totipotentes, las que nosotros encontramos en el embrión? ¿Listo? Son células madres que van a poder cambiar, ¿cierto? Que van a poder experimentar cambios. ¿En qué? En su expresión génica. Recuerden que en la epigenética, ¿cierto? O la epigenética no estudia, digamos, aquellos procesos en los que se hace transformación, digamos, del ADN, no necesariamente, ¿listo? Sino que se da una expresión génica. Recuerden que la expresión génica es lo que se obtiene después de que se expresa el ADN, ¿cierto? Como esas características físicas que se presentan, se dan por medio de esa expresión, para diferenciar en este caso los otros tipos de células. Entonces, ¿quiénes van a hacer esos cambios? En este caso, las células totipotenciales para poder cambiar y digamos que tener especialidad en las diferentes funciones, como son células sanguíneas, células musculares y células nerviosas. ¿Listo, chicos? Profe, los estudiantes preguntan que ¿qué son las células totipotentes? Listo, las células totipotenciales o totipotentes, ¿cierto? Son aquellas células madre que encontramos en el embrión. ¿Listo? Son aquellas células que tienen la capacidad de poder expresarse en otro tipo de células. Cualquier tipo de célula que digamos en este caso esté determinada a producirse. ¿Sí? Entonces, algunos pacientes cuando sufren algunas enfermedades porque no pueden producir ciertas células, entonces se hace un ejercicio con esas células madre que pueden ser capaces de generar esos diferentes tipos de células para obtener esas células que de pronto puedan hacer falta. Esos son células totipotenciales. ¿Listo, chicos? Dos estudiantes nos preguntan ¿por qué no podría ser la A? Listo, dice la A. Entonces, ¿por qué no podría ser la A? La replicación de células procedentes del embrión para formar células especializadas que tienen diferente información génica.
Listo, chicos. En este caso podríamos optar por dos cosas. Recuerden que también, digamos, en este caso o en muchas de las preguntas, pueden que no haya, digamos, sola una respuesta verdadera o solo una respuesta verdadera. Listo, chicos, sino que pueden haber varias verdaderas, pero recuerden que hay una más verdadera que la otra. En este caso, replicación de células procedentes del embrión. Pues digamos que en ese caso, en el embrión sí puede haber replicación de células. ¿Listo? Pues que pueden posteriormente formar células especializadas. Sin embargo, vamos a decir que la información genética de esas células pues va a ser la misma, chicos. ¿Listo? Siempre la información genética de todas sus células somáticas, o sea, de todas las células de su cuerpo, excepto las células sexuales como lo son el espermatozoide y el embrión, tienen la misma información genética, no tienen información diferente. ¿Listo? Entonces en este caso podríamos de pronto, pues como ir descartándola un poco por esto de diferente información genética. ¿Listo, chicos? Importante entonces en ese caso. ¿Y qué es sinapsis? Nos pregunta. Ah, bueno, ok. Vamos con la D, ¿cierto? La sinapsis que se establece entre las células nerviosas. Recuerden que para que haya un paso de información entre las células nerviosas, que en este caso, ¿quiénes son las células de nuestro sistema nervioso? Las neuronas. Las neuronas hacen un proceso, que es en este caso el proceso de sinapsis, que es la unión entre neurona y neurona, ¿cierto? Para el paso de información de neurona a neurona. Entonces es cuando ellas logran conectarse y de alguna manera pasan información. Esa es la sinapsis. ¿Listo, chicos? La sinapsis es el paso de información de una neurona a otra neurona, que son las células nerviosas. Las neuronas son las células nerviosas. ¿Listo? Entonces la sinapsis que se establece entre las células nerviosas, pues solamente habría células nerviosas, pero no habría sinapsis en células musculares porque ellas no hacen sinapsis, ellas hacen otros procesos diferentes. Y en las células sanguíneas pues tampoco habría sinapsis porque ellas tampoco hacen ese proceso. ¿Listo, chicos? Listo. Ejercicio 5, biología molecular. Ya nos vamos a introducir entonces a este otro tema de biología molecular. Vamos a empezar entonces con una pregunta relacionada con esa biomolécula llamada el ARN. Recuerden, ADN y ARN, ácido ribonucleico y ácido desoxirribonucleico. Vamos con el contexto de la pregunta. Los ARN de interferencia, recuerden que hay varios ARN, ¿cierto? Tenemos ARN mensajero, ARN de interferencia, ARN de traslación. ¿Listo? Entonces, en este caso nos están preguntando por el ARN de interferencia. Los ARN de interferencia son moléculas de ácido ribonucleico que tienen la capacidad de degradar ARN mensajero. Pilas, ahí tenemos que ir mirando qué es lo que hace ese ARN mensajero y qué pasa si en este caso está degradando ese ARN mensajero. Un investigador está utilizando ARN de interferencia como parte de un experimento que está realizando en su laboratorio con un gen específico. ¿Listo? De acuerdo con la información anterior, se podría afirmar que el investigador está buscando. ¿Qué podría estar buscando el investigador? Chicos, A. Detener el proceso de replicación del ADN. B. Provocar una mutación en la secuencia de un gen. C. Suprimir la producción de carbohidratos. Y D. Evitar la síntesis de una proteína específica. A ver, recordemos, chicos, tenemos que recordar cómo se producen las proteínas. Importante, ¿cierto? ADN. Luego el ARN mensajero, ¿qué hace? Lo duplica, ¿cierto? Lo copia, lo lleva a donde, al ribosoma, para ya poder hacer la síntesis de proteínas, ¿cierto? Entonces vamos a ir mirando. Un investigador está utilizando el ARN de interferencia. ¿Qué hace ese ARN de interferencia? Degrada en este caso el ARN mensajero. ¿Cuál es la función del ARN mensajero? ¿Cierto? Él copió
del ADN, copió la estructura, ¿cierto? Y la lleva como mensajero, la lleva al ribosoma para poder producir proteínas. Si se está interfiriendo ese ARN mensajero, se está degradando, ¿qué podría pasar en este caso, chicos? A ver, ¿quién dice cuál es la respuesta correcta? Están entre D y B. ¿Entre D y B? Sí. Listo. Bueno, vamos a ver entonces cuál es la correcta. Bueno, para quienes dijeron la D, en efecto es la D. Evitar la síntesis de una proteína específica. Recuerden entonces, el ARN mensajero es el encargado de llevar esa información, ¿cierto? Que duplicó ¿de quién? Del ADN, ¿cierto? Y la lleva al ribosoma para que en el ribosoma se hagan otros procesos y finalmente se pueda hacer síntesis de proteínas. Entonces, si se afecta directamente con ese ARN de interferencia, ese ARN mensajero, pues no vamos a poder producir, ¿cierto? Proteínas. Recuerden que síntesis es producción, básicamente. ¿Listo? Cuando les digan síntesis de ATP, síntesis de glucosa, síntesis, ¿listo? Es producción, en este caso de una proteína. ¿Por qué no puede ser, digamos, la B, provocar una mutación en la secuencia de un gen? Listo, digamos que en este caso, pues sí, ¿qué pasaría? Pues digamos que el ARN pues llegaría como incompleto, ¿cierto? Llegaría mal. Por ende, pues digamos que podría provocar, digamos, una mutación, pero no directamente tendría que ver pues con la producción de las proteínas como tal. Digamos que en este caso, para provocar una mutación tendría que darse no tanto en el ARN, sino más en el ADN. Cuando se provocan las mutaciones es principalmente en que se cambian algunos fragmentos, ¿cierto?, de el ADN, en algunos genes, pues digamos que se están cambiando y modificando por muchísimas razones. Entonces digamos que ahí el ARN pues como que no tendría mucho que ver. ¿Listo, chicos? Entonces es más, las mutaciones se darían mucho más es cuando estamos modificando algunos segmentos o bases nitrogenadas en el ADN, no en el ARN. Nos preguntan ¿cuál es la diferencia entre el ARN de transferencia y de interferencia? De transferencia y de interferencia. Sí, así es. Lo que pasa es que hay muchísimos ARN, chicos, ¿listo? No tenemos solamente uno. En este caso, el de transferencia es un ARN que se ubica en el ribosoma y que es el que nos va a ayudar a la síntesis. El ADN de interferencia es otro ARN diferente que lo que hace en este caso es intervenir en algunas moléculas, en este caso en el ARN mensajero, para modificar y cambiar algunas bases nitrogenadas, ¿cierto? O quitar algunas bases nitrogenadas para pues cambiar la estructura de ese ARN. ¿Listo? El de interferencia pues lo vamos a encontrar en un proceso mucho antes a la síntesis de proteínas, mientras que el otro ARN sí lo vamos a encontrar ya específicamente en el ribosoma para la síntesis. ¿Listo? Profe, nos preguntan que si puedes ir descifrando una a una. O sea, así como hiciste listo. con la B y con la D, que si podías hacer lo mismo con la A y con la C. Listo, chicos, vamos a ir mirando entonces. Suprimir la producción, en este caso, por ejemplo, de carbohidratos. Suprimir la producción de carbohidratos. Recordemos que la principal función en este caso de todo el tema del ARN y el ADN pues es principalmente la producción de proteínas, o es la producción de proteínas. En ningún momento estaríamos hablando de la producción de carbohidratos porque eso ya sería otro proceso completamente diferente. ¿Listo? Y ya, detener el proceso de replicación del ADN. Recuerden que el ARN mensajero pues como que no tendría en ese momento de la replicación del ADN pues no tendría por qué interferir en la replicación del ADN. Ese ARN mensajero no intervendría en la replicación del ADN. ¿Listo, chicos? Vamos, ejercicio 6. Seguimos entonces con biología molecular. La enfermedad de Chagas es ocasionada por un protozooparásito que se transmite al ser humano a través de la picadura de un insecto que porta el parásito. Un investigador reúne muestras de sangre de las personas de una vereda localizada en una región en la que se ha detectado la presencia del insecto. Después de aislar el ADN a partir de la sangre
realiza con cada una de las muestras una reacción en cadena de la polimerasa PCR. PCR significa reacción en cadena de la polimerasa. Dicha reacción consiste en amplificar una región específica del ADN a partir de secuencias molde, que se llaman primers. Los primers que utiliza el investigador consisten en pequeños segmentos del ADN, en este caso genómico del parásito. Después de realizar la PCR, el investigador utiliza una técnica que le permite visualizar el ADN que amplificó en cada una de las muestras. ¿Listo? Ahí, chicos, nos explican toda una técnica que se hace en biología, en este caso pues molecular, específicamente en genética, ¿cierto? Entonces, ¿cuál de las siguientes preguntas de investigación podría responderse a partir de la metodología anteriormente mencionada? Vamos a ver entonces. A. El ADN del parásito ha generado mutaciones en el genoma de algunas personas de la población. B. ¿Cuál es el tipo de sangre de las personas afectadas y no afectadas por la infección del parásito? C. ¿Cuál es el porcentaje de personas infectadas con el parásito dentro de la población analizada? Y D. ¿Qué personas son más resistentes a la infección causada por la picadura del insecto que porta el parásito? Profe, nos pregunta Linda que qué es la polimerasa. ¿Dónde la tenemos? En el segundo párrafo. Polimerasa. PCR. Listo, reacción en cadena de la polimerasa. La polimerasa, digamos que es una molécula que se utiliza para poder extraer, en este caso para poder hacer esa amplificación del ADN. ¿Listo? En este caso la polimerasa sería como una molécula, ¿cierto? Como, digámoslo en términos así como no es un reactivo, es más una sustancia que vamos a utilizar para poder hacer esa secuencia de la PCR. ¿Listo? Por eso se llama cadena de la polimerasa. Y los estudiantes están votando por la A. Listo, vamos a ver entonces cuál puede ser la respuesta correcta. Chicos, la C. ¿Cuál es el porcentaje de personas infectadas con el parásito dentro de la población analizada? Listo, vamos a ir entonces descartando. ¿Por qué no puede ser la A? Vamos a ver. El ADN del parásito ha generado mutaciones en el genoma de algunas personas de la población. ¿En dónde nos están diciendo, chicos, que se ha generado, pues, digamos en este caso, que se podría estudiar las mutaciones? Digamos que si bien se está estudiando la estructura, pues digamos que el enunciado de cierta forma no nos lleva a entender que se están estudiando como tal mutaciones, ¿cierto? Digamos que se están revisando todas esas muestras para poder ver qué hay en esas muestras. ¿Listo, chicos? Para poder ver cuáles son esos genes que se han visto afectados. Más no, pues digamos de alguna manera cuáles pudieron haber sido las mutaciones que se presentaron. ¿Listo? Y pues en esas personas determinadas. La B, ¿cuál es el tipo de sangre de las personas afectadas y no afectadas por la infección del parásito? Pues digamos que para saber el tipo de sangre no tendríamos que hacer todo este proceso de la PCR, sino pues que podríamos hacerlo mediante otro método u otra metodología, ¿cierto? Para descubrir el tipo de sangre no necesitaríamos todo esto. Y la D, ¿qué personas son más resistentes a la infección causada por la picadura del insecto que porta el parásito? Chicos, digamos que esta D, digamos que también podría ser verdadera. Sin embargo, pues digamos que hasta que nosotros no observemos cuáles son las personas que están infectadas, ¿cierto? Y cuál es ese porcentaje de las personas que están infectadas, porque recuerden que en el enunciado nos dicen personas que digamos que no nos han dicho es que estas personas que se estudiaron fueron picadas por el insecto, no. Nos dicen que se reunieron algunas muestras de algunas personas de una vereda en la cual pues hacía presencia el insecto. Entonces no se sabía si las personas que estaban ahí ya habían sido picadas en su totalidad, o a todas las personas que se realizó el análisis, pues no se sabía si estaban picadas o no. Entonces digamos que el objetivo de ello, al no saber cuántas personas eran picadas, sino que se tomó como una muestra aleatoria, ¿cierto? Era saber en efecto pues cuál era el porcentaje de esas personas que sí habían podido ser infectadas. Después de conocer eso, pues como que sí podríamos determinar, pues de pronto con otros estudios, qué personas son más resistentes
que pues, a esa infección causada que otras personas, pero ya habrían que hacerse como otro tipo de estudios. Digamos que no sería como el objetivo principal de todo este estudio que pues se presenta ahí básicamente. ¿Listo? Ejercicio 7. Biología molecular. Continuamos entonces, chicos. En la imagen se muestra el código genético, que es el lenguaje en que está cifrada la información para la síntesis de aminoácidos y posterior formación de proteínas. ¿Listo? Entonces acá tenemos la razón por la cual en el código genético aparece la base nitrogenada uracilo y no la timina es, bueno, nos muestran acá, ¿cierto?, una tablita, y en la tablita observamos el código genético en efecto, ¿cierto? Pero en lugar de tener una timina tenemos un uracilo, ¿cierto? ¿Por qué tenemos un uracilo y no una timina? Vamos a ver entonces. Recuerden que las bases nitrogenadas presentes en el ADN son 4. ¿Cuáles son? Adenina, guanina, timina y vamos con otra. Adenina, guanina, citosina y timina. ¿Sí? ¿Listo? Guanina, citosina, adenina y timina. Son 4. ¿Listo? Mientras que en el ARN tenemos otras 4. En este caso, ¿cuál se reemplaza? El uracilo por la timina. ¿Listo? Entonces, la razón por la cual en el código genético aparece la base nitrogenada uracilo y no la timina es A. Porque antes de la síntesis de aminoácidos, la información contenida en el ARN mensajero pasa al ADN a través de la transcripción reversa. B. Porque para la síntesis de aminoácidos la información genética pasa del ADN al ARN y por lo tanto el código está en lenguaje de ARN. C. Porque antes de la formación de aminoácidos todas las timinas del ADN deben convertirse a uracilo. Y D. Porque después de la traducción se forman tripletes de ADN que son los que codifican para determinados aminoácidos. Listo, chicos, vayamos mirando entonces cuál es la razón por la cual el código genético aparece la base nitrogenada uracilo y no la timina. ¿Cuál creen que es, chicos? Creen que es la B, sin embargo hay un estudiante que nos pregunta que ¿qué es un uracilo? Listo, el uracilo es otra base nitrogenada, ¿listo? Que en este caso suplanta a la timina porque, bueno, ya vamos a mirar más adelante frente a la respuesta, pero el uracilo es básicamente eso, es una base nitrogenada que hace parte de la estructura del ARN, ¿listo? Recuerden que tenemos 4 bases nitrogenadas, tenemos 4 en el ADN y 4 en el ARN, ¿listo? En este caso, entonces, como les mencionaba, en el ADN tenemos 4 bases nitrogenadas, que son la guanina, la citosina, la adenina y la timina. En el caso del ARN, se sustituye esa timina por el uracilo. Entonces, en el ARN no tendríamos timina, sino tendríamos uracilo, guanina, citosina y adenina. ¿Listo? Que son las bases nitrogenadas que hacen parte de la estructura del ARN y del ARN. Listo, entonces vamos a ver la respuesta correcta, chicos. La B. Porque para la síntesis de aminoácidos, miren pues importante, porque para la síntesis de aminoácidos, que son las proteínas, se componen o se estructuran de aminoácidos, ¿cierto? ¿Cuál es la función de todo este proceso? Recuérdenlo, producir proteínas. Para producir proteínas necesitamos producir o hacer síntesis de aminoácidos. ¿Listo? Listo. Vamos entonces. Bueno, entonces vamos con preguntas. Listo, profe. Entonces, nos está preguntando Valever que es un hipotónico. Bueno, vamos entonces a la primera. Listo, chicos. Pilas, pues necesitamos en ciencias naturales. En ciencias naturales es importante. Siempre nos van a preguntar, y mucho más en biología, acerca de muchos conceptos, chicos. ¿Listo?
pues digamos que es importante que pues nosotros pongamos atención a los enunciados, a los contextos, porque también casi siempre nos van a dar muchísima información, ¿listo? Pero pues la idea también es que recuerden que son temas que de alguna manera pues revisamos a lo largo de toda nuestra escolaridad. Cuando hablamos de ciencias, ¿listo? Hablamos principalmente, en este caso de biología, hablamos principalmente de célula, por ejemplo, que es una de las cosas fundamentales y más básicas en el caso de biología. Recuerden entonces, chicos, medio hipotónico son los medios en los cuales se pueden encontrar las células. Todas las células sean de organismos unicelulares o sean de organismos pluricelulares como los nuestros. ¿Listo? Todas las células requieren hacer unos procesos de osmorregulación para tener, digamos, o estar en un estado de homeostasis. ¿Qué quiere decir eso? Como estar en un equilibrio, ¿cierto? En este caso, un equilibrio es que tanto dentro de la célula como fuera de la célula se encuentren esos medios similares o iguales. Hace referencia a eso. Cuando hablamos de la osmorregulación, hablamos de un proceso que se da gracias a la ósmosis. ¿Qué es la ósmosis? La ósmosis es el paso de agua a través de la membrana celular. Acuérdense de la membrana y de la estructura de la membrana. El proceso de ósmosis se da a través de la membrana celular y digamos que ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Cierto? Pasa agua del interior de la célula al exterior de la célula, ¿cierto? Y ese paso de agua se hace de una forma sencilla, digamos que es de uno de los pasos más sencillos porque no requieren de gasto de energía para la célula. Recuerden eso, mientras que hay otras sustancias más grandes, ¿cierto? Que para ir de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro de la célula requieren gasto de energía. En este caso la ósmosis, que es el paso de agua, no requiere de gasto de energía. Y la ósmosis en este caso, entonces como les decía, si la célula se puede encontrar en tres medios diferentes, ¿qué definen esos medios? Y ya les decía inicialmente, ¿qué definen esos tres medios? Definen las concentraciones de soluto, ¿cierto? De algunos iones que se encuentren tanto en el exterior de la célula como en el interior de la célula. Un ejemplo que siempre, digamos, es el que se maneja, es, digamos, si nosotros tenemos una célula, vamos a imaginarnos, y la ponemos, la ponemos en un lugar en donde tengamos una solución, digamos, recuerden, solución, agua con sal, pongámoslo de esa manera. Si esa célula está bien y la ponemos en ese medio, ¿cierto? Ese medio, ¿qué medio sería en este caso? En este caso sería un medio hipotónico, ¿cierto? Entonces, ¿ella qué requiere hacer? Como hay más concentración, ¿cierto? De sales, en este caso afuera de pronto que adentro, pues ella requiere expulsar agua, ¿cierto? O, digamos, si fuera al contrario, ella lo que hace para disolver esas soluciones es ingresar agua al interior de la célula, ¿sí? Es como cuando algo está, digamos, tiene mucho contenido de sal, entonces se pone agua para disolver, ¿cierto? Y que no tenga una concentración tan alta. Es algo similar lo que ella hace, tratar de equilibrar esas concentraciones sacando o ingresando. Y recuerden que entonces pueden haber tres tipos de medios, el hipotónico, el hipertónico y el isotónico. El isotónico es cuando la célula, tanto las concentraciones de las soluciones están equilibradas tanto en el interior como en el exterior de la célula, ¿listo? El medio hipotónico, en este caso, es cuando ella requiere ingresar agua, ¿cierto? Al interior de la célula, y puede haber en algún momento en el que ingresa tanta agua que ella se rompe, ¿cierto? Rompe su membrana celular. Y el hipertónico, el medio hipertónico, es aquel en el que la concentración de solutos está tan fuerte afuera, ¿cierto? Tan mayor afuera esa concentración, que requiere que sacar el agua. Y cuando la saca, ¿ya qué pasa? Se deshidrata, pero eso sería cuando ya está en un medio hipertónico. ¿Listo? Hay que repasar, ¿listo, chicos? Digamos que todos estos conceptos, medio hipotónico, hipertónico e isotónico, principalmente el proceso de ósmosis, osmorregulación, homeostasis. Profesora nos pregunta que ¿qué temas recomiendas para entender mejor las preguntas de estilo ICFES? Listo, chicos. Entonces, como les comentaba, principalmente los temas pues que vamos o que se van a trabajar, digamos, bueno,
hay bastantes. Homeostasis, como les estaba comentando, es uno de ellos, ¿listo? Homeostasis, transporte a través de la membrana celular. Recuerdan, por ejemplo, lo de la bomba sodio-potasio, ¿cierto? Eso también es transporte a través de la membrana y es transporte activo porque es paso de, en este caso, de iones, sodio-potasio, transporte activo, transporte a través de la membrana celular. ¿Listo? Entonces todo lo que tiene que ver con transporte activo, transporte pasivo, listo, en el caso pues, por ejemplo de homeostasis, todo lo que tiene que ver con osmorregulación, con termorregulación, por ejemplo, también en este caso, ¿no? En el caso de la célula, recordar bastante pues la estructura de la célula, chicos. Recuerden que son temas que hemos visto pues digamos que en sexto, de hecho desde la primaria pues son temas que hemos manejado bastante, ¿cierto? Entonces todo el tema de la célula, de su estructura, principalmente de la membrana celular, ¿listo? Que es digamos un intermediario que entra a hacer unas funciones bien específicas para que la célula pueda mantenerse, ¿listo? Profe Nicolás nos pregunta, ¿los genes que cargan las características genéticas van en los cloroplastos? ¿El ARN va al ribosoma? ¿Ese se encuentra en los cromosomas o cómo es? Otra vez, no entendí. Está un poquito como vale. Compleja. Los genes que cargan las características genéticas van en los cloroplastos. El ARN va al ribosoma. ¿Este se encuentra en los cromosomas o cómo es? Listo. Recordemos, chicos, importante, ¿en dónde encontramos dentro de la célula el material genético? En el núcleo, listo, en el núcleo, ya sea de la célula animal o de la célula vegetal. En el núcleo tenemos el material genético, ¿cierto? Dentro del núcleo que tenemos unas estructuras llamadas cromosomas. En nuestro caso, los seres humanos tenemos 46 cromosomas, ¿cierto? ¿Qué se encuentra enrollada en esos cromosomas? ¿Cierto? La cromatina, chicos, la cromatina. Esa cromatina está envuelta en unas señoras proteínas llamadas histonas, ¿cierto? Esa cromatina son, digamos que unos rollitos, ¿cierto? Esos rollitos entonces están compuestos por histonas y por algo, ¿cierto? Una caullita, podría decirle yo, ¿no? Que sería el ADN. ¿Listo? Entonces, la información genética está dentro del núcleo de la célula. ¿Listo? Dentro del núcleo de la célula encontramos los cromosomas y lo que conforman los cromosomas en efecto sería el ADN. ¿Listo? ¿En dónde está? En el núcleo. El ADN que tiene una estructura de doble hélice, recuérdenlo, que se encuentra compuesto pues principalmente por un azúcar, ¿cierto? La ribosa o la desoxirribosa, un grupo fosfato y 4 bases nitrogenadas. ¿Listo? Si quieren repasar, digamos, esas estructuras también es importante porque pues es la base de la genética. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues digamos que en el núcleo, en este caso es donde va a empezar a darse toda la duplicación del ADN. Y entonces el ARN mensajero va a sacar esa información del ADN y la lleva al ribosoma, que es en donde se producen las proteínas. ¿Listo, chicos? Uy, caramba, se nos acabó el tiempo, chicos. Yo sé que quedan muchísimas dudas, muchísimas dudas, pero entonces la idea pues es que sesión a sesión pues como que vayamos viendo qué temas podemos ir estudiando, listo, cómo podemos ir avanzando. Lo que les comentaba entonces, importante en temas de biología, pues en este caso vimos célula, vimos lo que tiene que ver con producción de energía, casi siempre relacionado con respiración celular, más que todo, lo que les decía también, bueno, en cuanto a genética o en cuanto a algunas moléculas específicas como el ADN y el ARN, cómo se forman las proteínas, cuál es la duplicación del ADN, cómo es que pasa, digamos que todo ese proceso, pues digamos que son conceptos bien importantes que debemos pues como tener claros, ¿listo? Para poder deducir algunas cositas que nos van preguntando. ¿Listo, chicos? Entonces pues creo que damos por terminada la sesión del día de hoy. Espero haya sido mucho provecho para ustedes y pues mañana pilos pues con la sesión de lectura crítica. ¿Listo, chicos? Entonces un gusto, que estén muy bien. Chao, chao.